Ok. A ver, entonces voy a compartir la pantalla. No sé si tengan dudas de lo que hemos, bueno, de lo que hemos visto hasta el momento. Muy bien, entonces, esta es nuestra segunda ayudantía. Vamos con los ejercicios aquí de la tarea. Déjenme abrir acá. Pues bueno, al menos la otra vez realizamos hasta el ejercicio 5, ¿no? Si mal no recuerdo, el ejercicio 6 es un resultado que ven bueno, que está ahí en las notas de la profesora, y por eso vamos a ver el ejercicio 7. De hecho, mi idea es que yo trate de apoyarlos con los ejercicios impares y ustedes traten de resolver los ejercicios pares. Ujú. Por ejemplo, aquí en el ejercicio 7, bueno, nos preguntan, ¿qué ejemplos de dominios enteros conoces? Mm, si recordamos la definición de dominio entero, un dominio entero es un anillo que no posee divisores de cero. Ajá. ¿Y cómo se llama? O equivalentemente por lo del el teorema, creo que si mal no recuerdo, lo del teorema, o que es este mismo ejercicio aquí, el 6, que es equivalente no tener divisores de cero, o sea, sin divisores de cero, y que se cumplan las leyes de cancelación izquierda y derecha. Ajá, entonces, pues ejemplos de dominios enteros que conocemos, algunos son pues justo los enteros, en ellos no hay divisores de cero. Ujú. O sea, justo en los enteros, pues, a ver, no hay divisores de cero. Por supuesto, en cualquier otro campo, en cualquier campo, pues no va a haber divisores de cero, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, o sea, bueno, en los enteros es muy conocido que no hay divisores de cero. O sea, si A por B es cero, esto implica que A es cero o B es cero, ¿no? Esto en Z. Ujú. Ese es un primer punto. Como segundo punto, si F, si F, bueno, si F es un campo, creo que aún no vemos la definición de lo que es un campo, pero es análogo, ¿no? Por ejemplo, aquí, o sea, el hecho de que sea un campo, pues posee inversos multiplicativos. Por eso R y C con la suma y el producto usual también son dominios enteros. O sea, si A por B fuera cero y nosotros multiplicamos por el inverso de A, existe porque pues R tiene inversos, ¿no? O sea, cualquier número real distinto de cero posee un inverso. Y si lo multiplicamos por el inverso, esto nos diría que es cero, ¿no? A partir de esta igualdad, multiplicando por A a la menos 1 de ambos lados, nos diría que B es cero. Ajá. O análogamente, si multiplicamos por B a la menos 1 del lado derecho, nos diría que A es cero. Ajá. Entonces, por eso R y C son dominios enteros. Y Q también es un dominio. Q con la suma y el producto usual es también un dominio entero. Ujú. Que a su vez también es un campo. Ya después veremos la definición. Y este de aquí, no sé si lo conozcan, ¿quién es? Se conoce como el anillo de los enteros gaussianos, ZDI. Voy a poner por aquí la descripción, ZDI.
son los elementos, o sea, es un anillo o es un anillo que vive dentro del anillo de los complejos. En algún momento vamos a ver lo que es la definición de subanillo, como cuando se ve la definición de lo que es un subgrupo, ¿no? Un subgrupo es un subconjunto del, del grupo original que con las operaciones del grupo en el que está contenido también se vuelve un grupo. Es un subconjunto que hereda una estructura de grupo, ¿no? Con las mismas operaciones. Algo análogo se define como para subanillo. Entonces, estos son los elementos de C de la forma A más IB en C, tales que, pero solo las entradas tal que A y B son enteros, ¿no? Este es conocido como los enteros gaussianos. Y bueno, hay mucha teoría acerca de ellos en teoría de números algebraicos. Digo, le pongo el nombre para que si les interesa puedan ver un poquito más, pero ese también va a ser un dominio entero. Y justo la propiedad va a recaer sobre la de los enteros. ¿Por qué? Por ejemplo, si tomamos elementos X más Y por A más IB, si ese producto nos da el 0, o sea, el 0 de los enteros gaussianos va a ser el 0 en C, o sea, si el producto queremos ver que no hay divisores de 0 o que se vale la ley de la cancelación. Que es lo mismo que probar que si un producto de ellos es 0, alguno de ellos ya tendría que ser 0. Entonces, si realizamos el producto de X más Y por A más IB, aquí X, Y, A y B están en los enteros. Entonces, nada más hay que desarrollar aquí este producto, es XA más, no, menos YB más, aquí nos queda la parte YA y XB más XB. Si esto es igual a 0, tiene que ser 0, entrada, entrada. Bueno, la parte real y la parte imaginaria. Y bueno, con estas dos ecuaciones lo podemos pensar como un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Digamos, pensando que las variables son X y Y. Y lo asociamos a una matriz y le damos un determinante, como estamos suponiendo que deberían de ser deberían de no ser 0. Si uno de ellos es 0, pues ya terminamos, pero estamos suponiendo que ninguno es 0. Es fácil de concluir esa parte, pero justo se debe a que Z ya era un dominio entero. Entonces, algunos ejemplos son esos. Y bueno, el ejercicio 8 también nos pide mostrar algunos ejemplos de los que no sean dominios, anillos que no sean dominios enteros. Y el anillo como que canónico que uno piensa es el anillo de las matrices. Entonces aquí un ejemplo que doy es el anillo de matrices de tamaño de 2 por 2 con coeficientes en un campo. Bueno, todavía no vemos ningún campo. Pensemos en un anillo. Podemos pedir cualquier anillo. Anillo con 1. O sea, con unidad. Cualquier anillo funciona. Y bueno, aquí notemos que si consideramos dos elementos ahí, entonces aquí estoy utilizando nada más el 1 del anillo, ¿no? Donde están mis coeficientes. Pues puedo formar estas matrices, la 1, 1 y la 1, 1, 0, 0 y la 0, 1, 0, menos 1. Si hacemos la multiplicación de estas dos matrices, nos da aquí
pues el primer renglón por la primera columna 0, el primer renglón por la segunda columna de la segunda matriz, nos da 0 también, y bueno, el segundo renglón es 0, por cualquier cosa que multipliquemos nos va a dar 0. ¿Esto qué nos muestra? Que bueno, cualquiera de estas dos matrices, esta que está aquí es un divisor de 0 a izquierda y y la otra matriz es un divisor de 0 a derecha. ¿Por qué? Porque existe otra matriz distinta de 0, tal que al multiplicarla nos da la matriz 0. Ajá, recordar que aquí es importante que el 0 el 0 de las matrices, del anillo de matrices de 2 por 2, es la matriz que tiene todas las entradas 0, ¿no? En este caso de tamaño de 2 por 2. Y bueno, como este es un anillo que sí posee divisores de 0, por la definición no puede ser un dominio entero. Otro ejemplo que también es bastante sencillo de que no sea un dominio entero es el de los enteros módulo 6. Ajá. ¿Por qué no es un dominio entero? Pues por ejemplo, aquí el multiplicar la clase del 2 por la clase del 3 nos da la clase del 6, que es congruente con la clase del 0 módulo 6. Y sin embargo aquí la clase del 2 y la clase del 3 son distintas de la clase del 0, lo que nos está diciendo que 2 es un divisor de 0 y también 3 es un divisor de 0. No digo de derecha o izquierda porque pues este ya de entrada es un anillo conmutativo. Ajá. Y bueno, esos son dos ejemplos de anillos que no son dominios enteros. Bueno, aquí el ejercicio 8. Me parece que me salté el ejercicio 9. ¿Qué decía el ejercicio 9? Es que el ejercicio 9 era muy parecido al ejercicio 6, entonces decidí hacer un poquito más el ejercicio 6. Digo, el ejercicio 6 y el ejercicio 10. Vamos a leer el ejercicio 10, es muy similar al ejercicio 9, entonces el ejercicio 10 dice, considera el anillo Z6, vaya el de hace rato de un ejemplo, enteros módulo 6, y nos piden lo siguiente, encuentra los divisores de 0 de este anillo. Concluye que Z6 no es un dominio entero. Bueno, ya lo vimos. Encuentra el conjunto de unidades de Z6 y encuentra el conjunto Z6 asterisco, ¿no? Y concluye que Z6 no es un campo. Dejen ver aquí a ver, nada más aquí me surgió una duda, creo que sí ya. En la clase 5 es donde se define lo que es un campo. Entonces, bueno, vamos a regresar aquí al PDF. Entonces, la primera parte sí la podemos hacer sin necesidad de saber lo que es un campo, ¿no? Entonces, para dar solución a cada uno de los incisos, vamos a considerar la tabla de multiplicación de los enteros módulo 6. Entonces, aquí la pongo. La de la suma ya no la pongo porque pues ya sabemos que es un grupo abeliano, ¿no? Ya ahí no hay tanto problema. Aquí todas las preguntas van respecto como que al producto, ¿no? Desde aquí encuentra los divisores de 0 de este anillo. Recordemos que un divisor de 0 es un elemento del anillo, para empezar, que es distinto de 0, o sea, B va a ser un divisor de 0 si es distinto de 0, y 2, si existe otro elemento distinto de 0, o sea, existe otro elemento distinto de 0 tal que A por B es igual a 0. En este caso se dice que que B es divisor de 0 a derecha. Ajá, está del lado derecho. O si fuera B por A, sería un divisor de 0 a izquierdo. Ajá, entonces todas las preguntas van con respecto al producto y por eso aquí pongo la tabla. Nada más vamos a verificar que no haya hecho la tabla yo mal, entonces pongo aquí
Ya no puse la barrita de que todas llevan clase, pero formalmente debería de llevar aquí, ¿no? En todos, clase. Ajá, y bueno, en el primer renglón, pues sería multiplicar todo por 0, por eso está todo 0, y la primer columna también todo 0. En el segundo renglón, pues es multiplicar por la clase del 1, entonces aparecerían las mismas clases, lo mismo que la segunda columna, ¿no? Como es la clase del 1, multiplicarlo por cualquiera de los que están en el renglón, nos devuelve la misma clase. Bueno, ya lo interesante está en el tercer renglón. 2 por 1 es 2, 2 por 2, 4 y 2 por 3 es 6. Pero 6 es congruente con 0. Ajá, por eso aquí le puse 0. Y ahí aparecen nuestros primeros divisores. Ajá, 2 por 3 es la clase del 2 por la clase del 3 es la clase del 6, que es congruente con 0. Y aquí aparecen nuestros primeros divisores de 0. Ajá. Ellos no son distintos de 0, son distintos de la clase del 0 y justo pues existe alguien, para el 2 existe el 3 y para el 3 existe el 2, tal que al multiplicarse nos dan 0. Entonces, al menos tenemos esos dos divisores de 0. Y bueno, 4 por 2 es 8, que es congruente con 2 módulo 6. Ajá, 8 menos 2 es 6. Ajá, y 5 por 2 es 10, que es congruente con 4 módulo 6. Y bueno, si seguimos esta misma notación, los divisores de 0 los vamos a encontrar en aquellos productos que nos den 0. Por ejemplo, 0 no es divisor de 0 por definición, ¿no? Porque necesita ser un divisor de 0 necesita ser distinto de 0. Ajá. Hay que fijarnos nada más en los productos que nos dan 0. Entonces aquí los únicos divisores de 0 serían 2, 2 y 2, 3 y 4, no sé por qué aquí puse. Así que 4 es un divisor de 0, ¿no? También el 4 con el 3, 4 por 3 nos da 12. Ajá, que es congruente con 0 módulo 6. Entonces 4 también es un divisor de 0. Y esos son los únicos divisores de 0. Entonces, para buscar los divisores de 0, pues me voy a la tablita de multiplicación y veo dónde están los que me dan producto 0 y si ellos son distintos de 0, por ejemplo, en este caso el 3 y con el 2, pues ya ellos dos son divisores de 0, lo mismo con, bueno, este otro 0. Ajá. Observen también que como en el caso de grupos aquí, si el anillo es conmutativo, la tabla es simétrica con respecto a la diagonal. El segundo inciso, y bueno, ya encontramos los divisores de 0. El segundo inciso dice, concluye que Z6 no es un dominio entero. Y bueno, eso ya se sigue de la definición, porque un dominio entero no puede tener divisores de 0. Y para el inciso C dice, encuentra el conjunto de unidades en Z6. Ajá, el conjunto de elementos invertibles. O sea, pues para fijarnos en los elementos invertibles, ahora en lugar de fijarnos en los productos que nos den 0, nos vamos a tener que fijar en los productos que nos den 1. ¿Por qué no puedo cambiar el color? Está raro. Ya, no lo tenía seleccionado. Entonces, bueno, entonces ahora nos fijamos en los productos que nos dan 1. Aquí hay un 1 y aquí hay otro. Son los únicos. Y bueno, ¿qué nos está diciendo? Que la clase del 1 por la clase del 1 nos da otra vez la clase del 1. Y aquí nos dice que el 5 por el 5, la clase del 5 por la clase del 5 también nos da 1. Al menos nos está diciendo que 1 sí tiene, la clase del 1 tiene inverso multiplicativo y es el mismo, ¿no? También 5 por 5 es 25, menos 1 son 24, que ya es divisible por 6, es congruente con la clase del 1. Ajá.
Y esos serían los dos elementos que tienen, ¿cómo se llama? Que tienen inverso multiplicativo. Una forma general de probar eso sería, sería buscar aquellos enteros que son primos relativos con 6, que en este caso pues es el 1, el 2 no, porque tienen un factor común, 3 tampoco, el 4 tampoco, porque tienen al primo 2 en común, y el 5. Sí, son los únicos. O sea, en forma general, si nos dan un Zn, los, el grupo de unidades sería los que son primos relativos con n. Ajá. Entonces, las unidades aquí solo son el 1 y el 5. Y bueno, el inciso C dice, encuentre el conjunto Z6 asterisco. Y bueno, por definición, la notación de Z, bueno, R estrella, en general la notación simplemente era R menos el 0. Entonces, Z6 estrella son todas las clases que son distintas de 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y bueno, para ver que no es un campo, pues recordemos nada más la definición de lo que era un campo. Voy a compartirla. Esa definición está en la clase 5 que van a ver mañana. En la clase 5, la definición 1, 2, 10 dice un anillo conmutativo unitario se dice que es un campo si f menos el 0 es un grupo bajo la operación multiplicación de f. Entonces, al ser un grupo bajo la multiplicación, bueno, un grupo abeliano, lo que nos está diciendo es que cualquier elemento tiene que tener inverso multiplicativo. Y bueno, aquí para concluir que Z6 no va a ser un campo, pues por eso estoy diciendo que basta notar que el 3, la clase del 3, no tiene inverso multiplicativo. O sea, no hay la clase del 3 no la podemos multiplicar por ninguna otra clase para que nos dé un 1, ¿no? Me fijo aquí en la clase del 3. Aquí aparece la multiplicación por 0, la multiplicación por 1, por 2, por 3 y en ningún momento aparece el 1, ¿no? Entonces, la clase del 3 no tiene otro número, otra clase que al multiplicarlo nos dé un 1. Entonces, no posee un inverso multiplicativo y entonces, pues ya el conjunto Z6 estrella no puede ser un grupo multiplicativo. Por lo tanto, Z6 no es un campo. De manera análoga, en el ejercicio 11 se pide estudiar, pero ahora los enteros módulo 5. O sea, verificar que Z5 no tiene divisores de 0. Y bueno, para eso vamos otra vez a considerar la tabla de multiplicación de Z5. Aquí la tengo. Y fuera del primer renglón y la primera columna, que son todas 0, no aparecen más ceros aquí dentro de la tabla. Eso quiere decir que la multiplicación de cualesquiera dos elementos distintos de 0 siempre nos va a dar algo distinto de 0. Eso refleja que no tiene divisores de 0. Y por lo tanto, al no tener divisores de 0, por el teorema, un teorema ahí o bueno, por definición más bien, es un dominio entero, ¿no? Un dominio entero es un anillo que no posee divisores de 0, ya sea a izquierda ni a derecha, o equivalentemente que se cumpla la ley de cancelación. Entonces no posee ahí divisores de 0 y por lo tanto es un dominio entero. Luego aquí nos pide argumentar por qué Z5 es un campo. Y bueno, como lo hicimos hace un momento, pues hay que verificar para que Z5 sea un campo, que Z5 estrellita, o sea, Z5 menos el 0,
tiene que ser un grupo abeliano bajo la multiplicación. Ajá. Ya sabemos que de la definición en general de anillo, que esto tiene que ser asociativo con la multiplicación, y como este es un anillo conmutativo, no hay problema para en general, pues es conmutativo, ¿no? El anillo Z5. Ujú. Y posee ya una unidad que es pues que es la clase del 1. Solo basta encontrar el inverso de cada uno de los elementos. Entonces, el inverso del 1, pues es el mismo, ¿no? La clase del 1 nos da otra vez 1, y el inverso del 2, en este caso la clase del 2 por la clase del 3, nos da la clase de 6, que es congruente con 1, en este caso módulo 5. Entonces, el inverso de 2 es 3 y el inverso y viceversa, ¿no? Y simplemente el inverso de 4 también es el mismo. Ajá, con lo cual ya hemos encontrado los inversos de cada uno. Si uno observa la tabla, al menos en cada renglón y cada columna aparece una vez el 1 en cada uno de ellos. Ajá. Y más aún, en cada uno de los renglones aparece en distinto orden ¿cómo se llama? Las 5 clases, ¿no? La clase del 0, 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, aquí está el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ujú. Y bueno, el inciso C nos pide que encontremos el conjunto de unidades, pues como ya vimos que pues todos aquí poseen un inverso multiplicativo, salvo el 0, pues el conjunto de unidades justamente es la clase del 1, la clase del 2, la del 3 y la del 4. Ujú. Y bueno, Z5 ya en el último inciso nos pide encontrar el conjunto Z5 estrella, que pues en este caso son las clases son las clases que son distintas de 0. Ajá, que en este caso coincide con el conjunto de unidades. Ujú. Y bueno, yo creo que uno ya a esta altura se da cuenta que en general ZP va a ser va a ser un campo. Ajá, con la suma y el producto usual. Ajá, y ya en el ejercicio 13 lo mismo, podemos analizarlo a través de la tabla, pero por ahí ya probaron, o al menos en la clase 5, creo que sí, me parece entonces que es hasta en la clase 5, donde van a ver un corolario, o bueno, un corolario que es un ejemplo en el 1, 2, 15, que ZP con P' va a dar un campo. Ajá, por ejemplo, aquí Z5 es un campo y este Z7 va a ser de nuevo un campo. Ujú. Si uno observa la tabla otra vez, y salvo el primer renglón y la primer columna, dentro de lo que está aquí no hay ningún otro cero. Eso al menos nos dice que no va a tener divisores de cero. Ajá, no posee divisores de cero. Entonces, por definición, va a ser un dominio, bueno, es un dominio entero. Y bueno, el inciso B, pues sí, es un dominio entero. Y nos preguntan si Z7 es un campo. Y nuevamente la respuesta es que sí, es un campo. Aquí mostramos los inversos multiplicativos, ajá, de cada una de las clases que están ahí. Ok. Y bueno, en general eso se va a probar en la clase 5, ¿no? De hecho, lo dejan como en las notas de la profesora, los deja aquí como un ejemplo. En el ejemplo 1, 2, 15 dice, tenemos que ZP con P' es un dominio entero finito y por lo tanto ZP es un campo. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a ver la definición aquí de lo que es un campo, y aquí hay una proposición, ¿no? Que si F es un campo, entonces
en particular va a ser un dominio entero, y eso es porque podemos utilizar el inverso multiplicativo. Ujú. Y bueno, la otra proposición importante es que si D es un dominio entero finito, entonces D va a ser un campo. O sea, un dominio entero finito automáticamente es un campo. Y como ZP ya va a ser un dominio entero, ajá, y aparte es finito, pues se concluye rápidamente que va a ser un campo. Ujú. Bueno, pero eso lo verán un poco más a detalle mañana. Ah, mira, ya habían dicho que ayer vieron lo que era un campo. Bu- Bueno, estamos repasando un poco, ¿no? También para que quede o salgan algunas dudas. Uno siempre que vuelva a leer las cosas, salen más y más cosas nuevas o algunos detalles que las primeras veces uno no ni siquiera se imagina.